Buenas tardes a todos. Siempre es grato regresar a Arequipa y a la UNSA, donde tengo muchos amigos. Es la tierra de la Universidad de mi esposa, con lo que ya saben que soy arequipeño por derecho propio y tengo un pasaporte. El tema de mi conferencia es el humanismo en la globalización informática, desafíos y perspectivas. Voy a ir leyendo y de paso colocando algunas imágenes que nos pueden ayudar a entender un poco la densidad de algunos términos que voy a presentar. ¿Cuál es la imagen del humanista a inicios del tercer milenio? ¿Cómo será la actividad crítica y académica cuando esta nueva época informática se consolide? En el siglo XXI, dominado por los dispositivos electrónicos que funcionan cada vez mejor y cotidianamente nos invaden, ¿cuál será la función de las letras en el futuro? De acuerdo con la lectura de Giovanni Sartori, somos una pequeña minoría de Homo sapiens en una era mayoritaria y masivamente de Homo videns. Tal vez debamos asumir el lema "una imagen vale más que 1000 palabras" para abrir el diálogo desde un mismo lenguaje con interlocutores acostumbrados a lo visual y a la multimedia. Desde esa perspectiva viene a mi mente Ray Bradbury. Me imagino al humanista del mañana como Montag, el protagonista de su famosa novela Fahrenheit 451. Es decir, un bombero inverso al actual, porque por orden del gobierno está encargado no de apagar incendios, sino de producirlos. Esa sociedad imaginaria en la novela, donde los bomberos tienen la misión de quemar libros, se parece mucho a la actual, pues hoy la gente no valora los libros, no les concede interés, casi nadie tiene el hábito de la lectura. Yo traje unos libros pensando que en este congreso de humanistas iban a acabarse. No se ha vendido ninguno. Por supuesto, argumentarán que nosotros no quemamos libros. En términos literales, físicamente no, pero simbólicamente, impelidos por la visión utilitaria y mercantilista dominante en la educación superior, que arrincona las materias de letras por ser consideradas inútiles, metafóricamente quemamos o descartamos los aspectos reflexivos o críticos de nuestras especialidades para ofrecer contenidos operativos o prácticos en las asignaturas a nuestro cargo. Nuestra labor formativa integral ha sido derrotada por la necesidad de ganarnos el sustento. En consecuencia, cursos panorámicos e historiográficos, reseñas memorísticas de autores y libros, asuntos abstractos aparentemente ajenos a las competencias requeridas para obtener un puesto en el mercado de trabajo, han reforzado la brecha existente entre las dos culturas, letras y ciencias, que formulara C.P. Snow a mediados del siglo pasado. Simultánea y paulatinamente a esta actitud concesiva, desde inicios de la década del 80 pasada, el sistema educativo se ha convertido progresivamente en simple instrucción, en calificación de mano de obra, en fábrica de titulados, pero no de profesionales ni ciudadanos. La crisis universitaria es parte de la otra crisis más vasta, la crisis educativa y cultural. Por supuesto que muchos que fueron de jóvenes incendiarios en las calles han devenido bomberos en las aulas. Al mismo tiempo debemos reconocer
que al adaptarnos a la sociedad de la información y la globalización, hemos abandonado, como dice Said, al hombre cotidiano en manos del mercado y el consumo. En un tiempo en el que el saber sobre cualquier área o tema en 3 años se vuelve obsoleto, nos hemos encerrado en nuestro metalenguaje complicado, como en las paredes de un salón, distanciados de la tarea formativa de la escuela y la proyección social. Sin darnos cuenta, hemos, entre comillas, quemado las oportunidades de las personas de descubrir la potencialidad de la experiencia de lectura, del diálogo mayéutico, del pensamiento crítico para su formación integral. Asimismo, la sociedad del espectáculo actual, avisorada por Guy Debord, parece compartir la idea de los gobernantes del relato ficcional antes mencionado. Ellos consideran que el leer impide ser felices a la gente porque las llena de ideas, de ganas de cambiar las cosas, de angustias y voluntades. El poder cree que los libros inducen a pensar a los hombres, a ser diferentes cuando deberían acatar, ser iguales en su quehacer. Paradójicamente, la intención de los políticos en esas obras literarias es la misma que en nuestro mundo posmoderno: velar porque los ciudadanos sean felices, se diviertan, consuman, para que así no cuestionen su acción y rindan en sus labores. Por supuesto que Montag, el protagonista del relato, posee un saber sobre los libros. El título de la obra hace referencia a la temperatura en la escala de Fahrenheit a la que el papel de los libros se inflama y arde por sí mismo, equivalente a 233 grados centígrados. Ese saber me recuerda el de algunos colegas de lingüística, empeñados en difundir conocimientos sobre el sistema de la lengua, la estructura y la competencia de un sujeto abstracto, mientras abandonan a los hablantes y sus necesidades comunicativas básicas en manos de las fuerzas del libre mercado, las corporaciones multinacionales y las manipulaciones de los apetitos del consumidor. Como muchos de ustedes, también dicto cursos en universidades privadas. Conversaba con unos colegas filósofos sobre un hallazgo entre los alumnos que teníamos en el semestre último que recién está acabando. Con sorpresa descubrimos la existencia de estudiantes de ingeniería muy hábiles e inteligentes, pero totalmente perdidos en cuestiones de lenguaje y redacción. Ellos confesaron que en los últimos años de secundaria apenas descubrieron su gran talento para las matemáticas. Fueron exonerados de los cursos de letras en los que les ponían altas notas sin haberlos llevado. El motivo era garantizar los ingresos a ingeniería de un mayor porcentaje de egresados del colegio, porque era el mejor marketing para el próximo año. ¿Qué mayor evidencia de la terrible distorsión que la ideología empresarial ha producido en la docencia? Algunas universidades fueron adquiridas por grandes consorcios internacionales hace algunos años atrás. Ante la gran demanda insatisfecha del mercado peruano de educación superior, estas instituciones han crecido vertiginosamente, pues solo una tercera parte de los jóvenes que egresan cada año de la secundaria del país se incorpora a la oferta universitaria. Entre sus planes de expansión no solo incluyen edificios modernos, equipos electrónicos y servicios eficientes en sus nuevas sedes, sino la reducción paulatina de asignaturas consideradas innecesarias como historia, ética, lengua, literatura, etc. En la despiadada lucha por conseguir más clientes, término con el que designan a los estudiantes, estas empresas de pizarra, crítica y pulmones aseguran a los promotores, así llaman a los padres de familia,
que las altas pensiones que pagan mensualmente es dinero bien invertido, porque en sus carreras no hay asignaturas inútiles. Una estrategia prevista para incrementar las ganancias y ampliar el número de matriculados en cada nuevo semestre radica en convertir todos los cursos de humanidades en virtuales, con lo que ahorrarán en remuneraciones y liberarán las aulas para un uso más intensivo y productivo. Sin duda, al incluir en la oferta educativa cursos en línea, buscan también fidelizar, entre comillas, a los usuarios, es decir, garantizar la fidelidad y evitar la deserción. También anticipar la competencia de las más prestigiosas universidades del mundo en el proceso de internacionalización de la educación superior en curso, como ha mostrado recientemente el caso de Harvard y los MOOC. Los MOOC, con doble O, M-O-O-C, acrónimo en inglés de Massive Open Online Course, constituye una modalidad de educación abierta en la cual se ofrecen cursos de pregrado gratuitamente a través de plataformas educativas en Internet. El término fue acuñado en el año 2008, cuando el número de inscritos aún no aumentó a casi 2.300 estudiantes. Hace poco, Harvard ofreció clases de este tipo, que obtuvo una respuesta de 250.000 de participantes. Algunos, desde una filosofía de la liberación del saber, anunciaron que estamos en los umbrales de una democratización del conocimiento que pondría los contenidos más avanzados de la ciencia y la tecnología al alcance de un público más amplio. Otros, escépticos, señalaron que un semestre presencial tiene un costo de más de $100.000 por alumno en esas instituciones, por lo que aseguran que lo ofrecido no posee calidad por responder a una estrategia publicitaria demagógica. Este debate, recién hecho visible por su incidencia en las redes sociales y el ciberespacio, ya fue claramente zanjado por el crítico italiano Tomás Maldonado a fines del siglo pasado. En su crítica de la razón informática, antes de responder sobre si Internet es un campo democrático, hace una diferencia fundamental entre saber social e individual. En las sociedades antiguas había una identidad entre ambos saberes. El qué hacer, micro saber descriptivo, y el por qué, macro saber explicativo, estaba en posesión de cada individuo para garantizar la continuidad de la colectividad frente a los riesgos del entorno. Esto cambia radicalmente en la sociedad moderna, que impulsa una división del trabajo cada vez mayor. La relación entre los dos saberes se invierte. El saber social se desarrolla notablemente, mientras que el saber individual tiende a empobrecerse y a perder influencia. Esta separación y contradicción con el advenimiento de la globalización ha asumido formas aún más dramáticas. Individualmente, los conocimientos de los ciudadanos son prácticamente restringidos. Sin embargo, socialmente usamos una gama de saberes complejos y variados que la tecnología ha puesto a nuestro alcance. Usamos autos, aviones, celulares, computadoras, medicamentos, etc., sin saber nada o poquísimo sobre su construcción y funcionamiento. Solo nos interesan sus prestaciones o usos, mientras que el resto no es nuestro problema o asunto. De acuerdo a nuestra actividad en la sociedad del espectáculo, todos somos ignorantes, pero ignoramos cosas diferentes. El saber explicativo del por qué está cada vez más lejos de nosotros y es cada vez menos accesible porque pertenece al círculo de los expertos, cuya existencia colectiva se pierde en la nebulosa de la investigación
investigación científica y la tecnología, ¿por qué no nos angustia y problematiza esta situación de carencia o pérdida? La respuesta es la existencia de un tercer saber desligado del individual, el saber operativo del cómo que el capitalismo ha puesto a nuestro alcance personal para que podamos usar todas esas mercancías. Gracias a la computadora, todo el saber social se ha podido despersonalizar al repersonalizar el saber funcional, el cómo operativo. Nos contentamos con consumirlos y dejamos a la forma de vida actual como sistema impersonal el porqué explicativo. Internet, al ligar ilusoriamente el saber individual con el social, ha posibilitado la subordinación de lo personal del qué a lo impersonal del cómo, e impide cualquier cuestionamiento a lo impersonal del por qué. Basta suponer que un ciudadano, cualquiera entre comillas, puede teórica e idealmente acceder supuestamente a todo el saber social. Ese ciudadano indeterminado, anónimo y abstracto, encubre a los que manejan el sistema totalitaria y autoritariamente en, entre comillas, democracia y libertad. Por ello, como advirtió Maldonado, un acceso indiscriminado a la información conduce en realidad no a una forma más avanzada de democracia, sino a una forma más sofisticada de control social y de homologación cultural. Los defensores de los cursos online, desde una concepción colectivista, consideran que el estar en red o el tener acceso a la información constituye una democratización del conocimiento, cuando, en realidad, solo es un saber operativo puesto al alcance de los miles de usuarios. Sin el soporte de una comunidad de aprendizaje, no se logra acceder al conocimiento social de los expertos, que exige competencias previas y sucesivas, así como el diálogo y la retroalimentación indispensables para un manejo crítico y reflexivo del saber social o de los por qué. Los diseños curriculares de las universidades y empresas sueñan con reducir el papel del docente a el del mediador y simple operador funcional que facilita un saber cuantitativo de utilidad inmediata, pero de obsolescencia prevista. Esto significa regresar a la antigua labor del maestro de antaño, como fuente única de un conocimiento operativo, pero con la diferencia de sustituir la pizarra y la tiza por las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. La gran mayoría de los colegas humanistas han devenido en funcionales al gobierno y al sistema, como Montag, el personaje de Fahrenheit 451, son bomberos que queman el acceso al saber social, cuestionador del orden impersonal. Este orden y control social es la característica del mundo representado en la novela de Bradbury. Los ciudadanos viven felices en viviendas cómodas e idénticas, permanentemente conectados, disfrutan del entretenimiento puesto a disposición por el gobierno. El jefe de Montag le dice que los libros solo sirven para hacer sentir mal a las personas. Es un hombre astuto que sigue con ideales utópicos del gobierno, confiando plenamente en el sistema que rige a toda la sociedad y no acepta ningún tipo de contradicción o reclamos. Esto nunca va a cambiar, afirma enfáticamente. Cualquier parecido con algunos jefes actuales es pura coincidencia. De pronto, nuestro personaje acude a un incendio en el que había que quemar la casa de una mujer anciana que tenía una biblioteca. Antes de echar el petróleo, toma un libro y se lo lleva escondido. La anciana no solo rehúsa salir de la casa, sino que es ella misma quien se prende el fuego con una cerilla. Esto le hace pensar en cuánto han de valer los ideales por los que lucha aquella gente, cosa que aumenta su curiosidad.
Al llegar a su hogar, Monta encuentra a su esposa y unas amigas conectadas en red. Molesto al constatar que son incapaces de dar cariño incluso a sus maridos e hijos, saca el libro de poemas y se pone a leer. Todas reaccionan y se enojan con él, le reprochan por haber hecho esto, ya que lo consideran un grave error y una gran imprudencia. Tras esto, él, molesto, se va a trabajar al cuartel de bomberos. Suena un aviso de alarma y marcha a atenderla. Cuando llegan al lugar, ve horrorizado que es su propio departamento. Se entera que son su propia gente, su familia y sus amigos quienes han hecho la denuncia. Nuevamente, cualquier parecido con alguna universidad es mera coincidencia. Así termina nuestro héroe enfrentado a su propia sociedad y mundo. ¿Cuál es ese? La sociedad de la información de la que hablábamos a propósito de los MOOC, y que, menos mal, algunos ya han avisorado y criticado desde antes. Por ejemplo, Scott Lash, en su crítica de la información, ha precisado la conveniencia de denominar a la época contemporánea como sociedad de la información en lugar de posmodernidad, capitalismo tardío o sociedad de riesgo. Afirma que es preferible porque ese nombre señala cuál es el principio que rige a la colectividad en lugar de limitarse a indicar después de qué viene y cuál es su pérdida. El concepto de información permite explicar el orden y el desorden que experimentamos cotidianamente. Como criterio es preferible y eficaz, pues posibilita entender la complejidad y las contradicciones de la formación social actual sobre la base de las cualidades primarias de la información, es decir, el flujo, el desarraigo, la comprensión espacial y temporal y las relaciones en tiempo real, es decir, las mismas características de Internet. En la sociedad de la información se concreta una profunda transformación de la naturaleza misma del trabajo. La revolución cibernética que ha incluido la tecnología electrónica en el instrumento de producción equipara este con el proceso de comunicación. Vivimos o padecemos una identidad entre producción material y comunicación lingüística. La destreza que requiere un joven chofer para conducir un gigantesco camión de una minera a tajo abierto la ha obtenido en su aspecto esencial al operar juegos en red y programas de entretenimiento en sus horas de ocio. Por ello, algunos ciudadanos hablan de un capital semiótico como el modo de existencia del capital cultural en la era postindustrial. Este produce una equivalencia e identidad entre realidad y legibilidad a partir de una matriz simbólica estática a histórica. El intelecto humano se ha convertido en el principal recurso productivo. La inteligencia operativa incluye conocimiento formal e informal, imaginación y decisión, habilidades verbales y manuales, exactamente como exigen los juegos digitales en red para destacar. La producción de signos ya no corre paralela al proceso de trabajo material, sino que es la materia prima del proceso productivo por lo que ha pasado a ser un proceso socialmente organizado y económicamente cuantificable. Esta imbricación entre economía y semiosis presupone algunos cambios en la lógica de acumulación del capital. El primero, la producción de sentido o semiosis aparece como trabajo que sustituye trabajo en dos niveles, como máquinas inteligentes que reemplazan a hombres, ejemplo, el cajero automático, y hombres que ejecutan cual máquinas o engranajes, ejemplo, los ejecutores o ejecutivos de un proyecto que ha sufrido una reingeniería por obra de la gestión de un asesor. El segundo, la producción de expectativas del mundo, ejemplo, la publicidad, las encuestas de opinión y los imaginarios periodísticos. El tercero, el modelado de la enunciación como articulador entre interpretación y comunicación a partir de la economía. Algunos autores anuncian el surgimiento de un nuevo sujeto trabajador que viene a sustituir al proletariado del capitalismo clásico de la libre competencia, el cognitariado.
Este multiplica exponencialmente las posibilidades de explotación y de enajenación del trabajo al sostener la plusvalía sobre la base de la fuerza del conocimiento, con lo que la totalidad de la persona es oprimida. Franco Berardi dice al respecto, y cito: en la actualidad, el capital es una relación de producción que da forma a nuevos procesos de elaboración formal. El capital es hoy forma que organiza forma, códice semiótico que ejerce su acción performativa sobre la propia actividad semiótica. Fin de cita. Esta articulación entre prestaciones y posibilidades operativas explica el incremento del catálogo de nuevas carreras, entre comillas, o profesiones de corta vida y de obsolescencia prevista. Ingeniería de prevención de riesgo, ingeniería en automatización, ingeniería en instrumentación y control, ingeniería en conectividad de redes, ingeniería en refrigeración y climatización, diseño de administración de moda, diseño profesional de interiores, administración y negocio del deporte, ingeniería del software, ofimática, AutoCAD, website designer, enfermería técnica, profesionales de prótesis dentales, sacacorchos, es decir, de todo ahí. Pero volvamos con Montag, nuestro humanista imaginario del futuro presente. Este me recuerda a los colegas filósofos porque tiene una pasión secreta, la visión estética materializada en una muchacha llamada Clarice, que es señalada como loca por pensar, porque formula preguntas, porque critica el orden existente. Ella, como la dimensión estética del discurso, empieza a generar en Montag la duda sobre si verdaderamente existe esa razón universal de la que son fanáticos los filósofos, que fundamenta todo o ha sido derrotada por la razón instrumental que precisamente los libros ponen en cuestión. Montag se acuerda de un viejo que conoció en un parque, un profesor de literatura, qué casualidad, fruto llamado Faber. Como Montag tenía una colección de libros escondidos, fruto de una curiosidad que había ido incrementando desde ese encuentro, se lleva un ejemplar de la Biblia como carnada para Faber. Le plantea al viejo profesor la necesidad de luchar para que los libros permanezcan sobre la ignorancia. Así termina incorporado en los márgenes de esa sociedad a la subversión. A pesar de que se ha organizado una intensa búsqueda por parte de las autoridades, logra escapar al bosque atravesando un río, dando con un grupo de personas llamados hombres libros, que resultan ser académicos dirigidos por un hombre llamado Granger. Este es un académico que hace encuentros de humanistas. Este le cuenta que la misión de ellos es ir por los bosques teniendo conocimiento de los libros y memorizándolos para transmitirlos oralmente a toda la gente que quiera. Cada uno ha memorizado un título. Hay uno que es la Odisea, otro que es la Divina Comedia, ese Crimen y Castigo, aquel Los Ríos Profundos, etc. Esta poderosa imagen que pone fin a nuestra comparación nos permite esbozar algunas conclusiones que ofrezcan una lectura sobre los desafíos y las perspectivas para el humanismo en el futuro. En otra ocasión, he postulado que frente a la crisis evidente de las humanidades debemos retornar a nuestra tradición. Nuestra praxis enunciativa en la sociedad actual debe constituirse en una permanente resistencia cultural. Como el Montag de Fahrenheit 451, debemos combatir la sociedad de la información, la cultura del espectáculo y la ideología consumista del sistema político y personal actual y vigente. Es necesario recordar que el humanismo, desde sus orígenes renacentistas, fue una praxis enunciativa de resistencia cultural. En un tiempo en el que el poder de la religión y la autoridad de la Iglesia eran absolutos, unos pocos pensadores impulsaron un énfasis en el hombre,
amparados en la idea bíblica que plantea que éste está hecho a imagen y semejanza de Dios. Al diferenciar el estudio de la divinidad o teología, así como la filosofía natural o estudio de la naturaleza, el cultivo de la humanidad o estudio del hombre, con mucha precaución y humildad, dio inicio a una tendencia subversiva que llevó a la secularización de Europa y del mundo occidental. Por otro lado, debemos ser solidarios con los otros hombres libres y buscar integrar una comunidad académica. Parece indispensable iniciar una campaña entre los colegas de las ciencias humanas y sociales para que tomen conciencia de que el humanista es una especie intelectual en peligro de extinción. Hay que enfatizar por todo lo expuesto que el problema involucra a todos, más aún en sociedades como la peruana, en donde una tradición cultural colonial nos ha impuesto una ciega y absurda lucha y división fratricida entre intelectuales por la habilidad del poder de turno de congraciarnos con mínimos y efímeros beneficios, halagando nuestra soberbia y vanidad. Tony Becher, al fines del siglo XX, hizo un diagnóstico preciso de cómo el corporativismo de las culturas disciplinares reproduce la separación académica en territorios y tribus, con lo que han logrado domesticar la función crítica de la ciencia al punto de comprometer su progreso y tarea a favor de los seres humanos. Algunos premios Nobel han hecho posteriores denuncias confirmatorias al respecto. Por ejemplo, Robert Laughlin ha advertido en Crímenes de la Razón el fin de la mentalidad científica, que de continuar así el mundo podría encaminarse hacia un nuevo medioevo intelectual. Asimismo, tenemos que asumir como condición previa al incremento de nuestras investigaciones disciplinarias una tarea de docencia intercultural, pero no externa, sino en el interior de la vida académica. Me refiero a que las letras deben dialogar con los números para superar la falsa idea de dos culturas diferenciadas. Debemos hacer ver que entre las ciencias básicas, matemática, biología, química, física, y las humanas, lingüística, estudios literarios y culturales, historia estética y del arte, ciencias de la comunicación, epistemología y ética, compartimos la importancia de la imaginación, el pensamiento crítico y la ruptura creadora de nuestro quehacer como especialidades académicas, es decir, especialidades orientadas hacia la producción de nuevos conocimientos, muy diferente a las especialidades profesionales orientadas hacia la aplicación del saber operativo existente. Materia negra, antimateria, fuerza débil, teoría de las supercuerdas, agujero negro, gusano temporal, autopoiesis, entropía semiótica, isotopía, teoría de la catástrofe, prototipos semánticas, etc. No son términos de la nueva película de la Guerra de las Galaxias de filmación, sino ejemplos concretos del discurso existente compartido entre las ciencias básicas y las ciencias humanas. También tenemos que reconocer, como ha planteado de forma contundente Mario Perniola, que en la sociedad de la información y la cultura del espectáculo vigente, el sentir tiene mayor importancia que el pensar y el actuar. Hoy, nada es ajeno al sentir, que ha adquirido una dimensión anónima, impersonal y socializada, que permanentemente es reafirmada por las redes sociales y la revolución electrónica en marcha. No se trata de una sensibilidad personal que nos conduce a la particular búsqueda de realización, exploración, descubrimiento de nuestra identidad propia en nuestro quehacer. En esta época, esta sensología está marcada por lo ya sentido, porque lo sensible y lo afectivo se hacen valer como algo ya preparado y elaborado, que solamente reclama ser aceptado y reproducido. Este es el rostro impersonal, anodino, carente de deseos y ganas por aprender, que tienen la mayor parte de los jóvenes estudiantes universitarios en estos tiempos. No les interesa la aventura intelectual, ni entienden el deseo de conocer, de explorar sus capacidades intelectuales, de realizarse.
solo buscan algo práctico y operativo: sacar un título, ganar dinero, trabajar para consumir más, divertirse, etc. ¡Viva la vida! Por lo tanto, el discurso humanista, que desde sus inicios en el siglo XVI fue una tradición de pensamiento en búsqueda de conocimiento y perfeccionamiento del ser humano, ha fracasado al convertirse en un proyecto cultural trunco e inconcluso, por lo que requiere ser refundado en diálogo con los jóvenes. Tenemos que acercarnos a los lenguajes, prácticas y motivaciones de nuestros estudiantes para sembrar en ellos la visión crítica y cualitativa que les permita tomar decisiones propias y auténticas que posibiliten el retomar la construcción de sus propios sueños y deseos para el futuro, que hasta el momento está clausurado. Finalmente, para que el humanismo vuelva a ser considerado una fuerza cultural, un factor económico esencial y una actividad social reconocida, valorada, debe recuperar su condición de postura ética insoslayable. No podemos conversar, almorzar, bailar, tomar, reírnos con el lobo feroz si decimos que amamos a las ovejitas. Menos aún, camuflar nuestro deber de acatar lo que la ley manda y metamorfosearlo en un supuesto derecho o usufructuar lo que supuestamente lo impide. Para los hombres de letra, la lucha ética radica en respetar lo que la ley dice. No consiste en argumentar o avalar frente al espíritu de las palabras aquello que posibilita el no cumplir con los deberes que establece. Esto es lo que, en palabras de Edward Said, define al intelectual humanista, y cito: a alguien que ha apostado con todo su ser en favor del sentido crítico y que por lo tanto se niega a aceptar fórmulas fáciles o clichés estereotipados o a las confirmaciones tranquilizadoras o acomodaticias de lo que tiene que decir el poderoso o el convencional, así como lo que estos hacen. No se trata solo de negarse pasivamente, sino de la actitud positiva de querer afirmar esto mismo en público y en voz alta. En esta tradición cultural, colonial y postcolonial, la peruana, donde la condición humana del otro indígena hasta la fecha, ¿no?, ha sido y sigue estando en cuestión, asumir una postura humanista constituye una opción ética y política inevitable, aunque también simultáneamente riesgosa e intelectualmente difícil. Exhortemos a reivindicarla para ser como Montag, hombres libres, felices y con sentido del humor. Solo así evitaremos que el humanista del futuro sea Tripio, el robot traductor de la guerra de las galaxias. Gracias. Soy ingeniero y justamente estoy dictando un curso de informática y lingüística, y también estoy preocupado con este tema de que tenemos ley universitaria y acreditación, pero para mí es una excusa para cambiar la universidad. Y como soy docente, el próximo año cumplo 30 años de docente, y he visto que hay muchos cursos en esto de la acreditación de la calidad, y he estado viendo de qué manera apoyan las cosas, ¿no? Y me he dado cuenta de que hemos perdido el rumbo, y justamente hemos perdido la humanidad, porque la universidad debe enseñar los fundamentos, no puede enseñar todo, pero si yo no le enseño a la persona a ser persona, entonces mañana tengo un Orellana que es el mejor abogado, se sabe todas las leyes del Perú y se roba la mitad del Perú legalmente, pero como sabe que en el Perú lo puede robar pagando, él sigue robando hasta que se lo pese, porque si él se hubiera robado aplicando solo las leyes a su favor, hoy no estaría preso por ambicioso. Entonces la mejor persona en conocimiento en su área, si no es la mejor persona, de nada nos sirve, y tenemos que formar personas. Y en esto de la calidad, yo me planteo una cosa bien simple, porque soy ingeniero industrial
y a mí me enseñaron cursos de calidad y enseñé cursos de calidad. ¿Por qué en una fábrica, si entran 100 litros de leche, tienen que salir 100 latas? Y si entran 100 litros y es calidad, y si entran 100 litros de leche y salen 50 es mala calidad, y el gerente contrata consultores, mejora la máquina para que salgan 100 latas. ¿Y por qué en la universidad si entran 100 jóvenes y salen 100 sería mala calidad? Para mí, si salen 10 como profesionales y 90, todos tienen calidad. El tema es que algo le hemos tenido que sumar. Entonces la universidad tiene que dar los fundamentos y justamente creo que los de ingeniería, como vemos que la tecnología, yo estoy enseñando en sistemas, como vemos que avanza tanto la tecnología, nos estamos preocupando de que, como quiero alcanzar a Harvard, entonces tengo que tener más contenido y le quito el fundamento, el por qué, el que usted ha dicho. O sea, yo le enseño el qué, el cómo, pero no le enseño el por qué, y ese pata al final no sirve para nada si es un genio. Yo creo que ahí está el problema, de que tenemos muchos contenidos y entonces perdemos la esencia. Nosotros tenemos que entrar los fundamentos, algo del qué, algo del cómo. Una vez, no estuve en una charla de filosofía, pero un amigo mío me dio un cassette de un señor que da la definición de maestro. Un docente debe ser como un abuelo y como un niño. Como un abuelo porque va a enseñar los mismos contenidos, los fundamentos. Pero como un niño porque va a hacer soñar que con esos fundamentos vas a cambiar el mundo. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado. O sea, los fundamentos, tú con esta tecnología ahora vas a hacer un mundo sin problemas, sin desigualdades, sin pobreza. No, enseñamos solamente el qué y el cómo, pero no el por qué. Disculpe, doctor. No hay ningún problema, al contrario, está hecho para dialogar. He tomado nota de lo que has dicho para juntar varias preguntas y responderlas. O intervenciones, ¿no? La tuya ha sido una intervención interesante. Acá el profesor Huela Vía quiere hablar, pásale. Sí, pásale el micro que quiere hablar. Estoy totalmente de acuerdo con usted, mi querido doctor. Creo que las humanidades tienen que esforzarse por, ya lo hemos dicho a lo largo de esta semana, ser permanentemente críticas, contrarrestar el poderosísimo avance de la tecnología, del capitalismo postindustrial, etcétera, etcétera. Solamente me preocupa una cosa: cómo los críticos, estos que vamos a formar, los humanistas, etcétera, etcétera, van a vivir, ¿no? Cuando salgan de la universidad, van a irse al bosque, a convertirse en libros andando. ¿Cuál podría ser una solución alternativa, no? O sea, probablemente hacer las dos cosas, no sé, ¿no? ¿Y qué le parece a usted eso? Gracias. Falcón, ahí, ¿quién está ahí? No es que estoy imponiendo, sino Sí, gracias por imponer, digo, por... Yo estoy viendo que levanten la mano, estoy mirando. Yo creo que en principio quiero hacer algunas precisiones al respecto, ¿no? Sobre todo cuando, primero el humanismo creo que para todos adquiere una gran importancia en este siglo XXI, y cómo es que esto va generando también de alguna manera deterioro, y obviamente no hacemos nada, en el proceso de desarrollo de las disciplinas sociales y humanísticas, y que debería incluso establecer este vínculo estrecho con las ciencias llamadas duras, ¿no? Que también están entrando en una reestructuración de un trabajo teórico metodológico con proyección a la aplicación, ya no quedarse simplemente en este marco cerrado como se produjo en la época del positivismo. Entonces yo quería hacer alusión a raíz de esto en la participación de la lingüística. Entonces mencionaste en una parte de tu presentación y como que la lingüística se ha quedado
en las descripciones de lenguas y no hay aporte a la sociedad. Y eso no es así. Habría que revisar en todo caso de manera un poquito más exhaustiva cuál es el proceso del desarrollo de la lingüística. Yo he hecho una presentación justamente ahora haciendo notar esta mirada más bien más holística, más interdisciplinaria, más vinculada con los nuevos desarrollos tecnológicos. Y podemos tener muchos ejemplos, como es la lingüística en Chile. No es como ha mencionado a la vida lingüística. Podemos mencionar la lingüística en México, que tiende más a una lingüística discursiva. Podemos mencionar en la misma España, que tiene una mirada también no descriptiva, lo que no quiere decir que no se haga un trabajo de lingüística interna, porque de todas maneras es parte central de la labor del lingüista. Y esto obviamente repercute, por ejemplo, en hacer estudios descriptivos desde la lingüística interna, fonológicos, va a repercutir, como está ocurriendo hasta ahora, en una propuesta de alfabetos de lenguas originarias que no tienen hasta ahora, porque es la única manera de poder desarrollar la escritura. Entonces, tampoco se descarta esta otra posibilidad, pero hay una mirada mucho más heterogénea, mucho más amplia, ¿no? Y el otro hecho que quiero comentar muy brevemente es en relación a la tecnología. Primero, creo que también he mencionado yo en mi presentación que no hay un estudio, una evaluación en propuestas de desarrollo de una ciencia si no se toma el pasado, el presente y el futuro. Pero lo que considero no puede hacerse es regresar, porque no vamos a encontrar el pasado tal como ocurrió. No puedo regresar al humanismo de la época renacentista probablemente, porque eso no va a ocurrir. Sería bueno revisar, por ejemplo, el libro de García Molina, que habla de la transcultura. Y justamente él dice transcultura porque ya las culturas están también en interacción con la tecnología. Y por eso es que ya no es posible, según él, hablar de cultura, sino de una transcultura. Por ello es que creo que habría que ver más bien que la tecnología, si bien es cierto, como has mencionado, Scott Lash efectivamente hace todo un trabajo en sus más de 500 páginas respecto a la crítica de información, en la que incluso se deja establecido como que en gran parte este avance tecnológico lleva pues a establecer comunicaciones basura, como menciona él, ¿no? Pero al mismo tiempo menciona o estamos incluidos o estamos excluidos. Podemos cambiar esto, que es parte de... Pero cómo manejamos esa tecnología, creo que ahí está el reto. Pero que hay que involucrarnos, considero que sí. Y allí, por ejemplo, están no solamente estos procesos de desarrollo, de educación de los estudiantes, usando la tecnología, sino también para efectos de investigación. Yo planteo, por ejemplo, dos cosas de las muchas que hay. ¿Cuántos utilizamos, por ejemplo, algunas herramientas como el Scopus, como Zotero? ¿Para qué? Para poder optimizar nuestros trabajos de investigación, es decir, aquello que es una cosa mucho más mecánica. Estas herramientas nos sirven a ser mucho más ágil y más dinámico el trabajo, para centrarnos también fundamentalmente en la evaluación de los conocimientos. Entonces, yo quiero quedarme simplemente aquí. Mientras se van animando, voy a intentar dar unas ideas sobre lo dicho. No quiero cortar, simplemente para que no se vayan las ideas. Sobre lo primero, los círculos de calidad, la problemática desde las ciencias profesionales de aplicación del conocimiento, que lamentablemente por una confusión que se origina en que aquellos especialistas que han fracasado totalmente en su actividad profesional, que son los de educación, la educación peruana es la peor del mundo, terminaron siendo los cerebros grises que dirigen los problemas de la calidad en la universidad. ¿Y qué concepción es la que manejan? Escuché a un colega de música decir, ¿por qué no vamos a adecuar al ISO? Claro, las universidades privadas, muchas de ellas, por ejemplo la Universidad de Lima, está adecuada al ISO, que es una categoría evidentemente adecuada por la universidad privada, que
es una empresa, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros hablamos de calidad y de acreditación desde el punto de vista de la producción de ciencia y conocimiento, estamos hablando de la producción de artículos indexados que después se van a convertir en patentes, porque esa es la realidad de la ciencia actual, que no es como ocurre en algunas universidades privadas que pagan y ajustan para cumplir los ratios y los índices. Entonces, para evitar la deserción, pues ponen más tiros los cursos y entonces salen más egresados, ¿no? El verdadero problema consiste en la matriz de producción de ciencia y tecnología, que en el Perú no existe, y que en otros países latinoamericanos, como básicamente el ejemplo más claro es Brasil, se ha fundamentado sobre la base de las universidades públicas o nacionales, que son las únicas que pueden y se dan el lujo de tener carreras de ciencias básicas y humanas que no tienen una aplicación profesional y que son el soporte de cualquier desarrollo de calidad y acreditación. Todo lo demás, business, nada más. Respecto a lo segundo, sí, evidentemente los hombres libres no pueden estar pues ajenos a los demás, porque siguen siendo hombres. Y la experiencia me hace decirle a mis amigos de literatura, cuando acaban, y les digo a cada rato eso en clase desde el comienzo, en la tierra de los ciegos, hoy en día un joven va a destacar si solamente tiene 3 cosas que no son muy fáciles ni muy complicadas, pero no hay responsabilidad. Es decir, que cuando cobran su primer sueldo no se emborrachen y no vuelvan a pecar 2 semanas. Que tengan un mínimo de conciencia de lo que tienen que hacer operativo. Hay varios que no lo tienen. Y finalmente, que puedan asumir la necesaria situación de dependencia ante una autoridad. Ahora, si un joven tiene capacidad crítica, imaginación, etcétera, etcétera, que son precisamente las cualidades que hay que desarrollar, puede hacer lo que le da la gana. Y con respecto a lo que ha dicho mi amigo Pedro Falcón, mi discurso tiene varios momentos. Cuando yo aludía a que el saber que tiene el bombero monta es un saber inútil, porque él sabe que 451 grados Fahrenheit es la temperatura en la que el papel arde por sí mismo. Y yo estaba aludiendo al hecho de que en muchas universidades, sobre todo privadas, que es el espacio donde trabajan los lingüistas en su gran mayoría, enseñan lengua a ingenieros, a gente de economía, a gente de negocio, de hotelería, gente que generalmente habla mal y escribe peor. Y se ponen a hablar del círculo, del siglo lingüístico saussuriano, de la competencia chomskiana, de etcétera, etcétera, cuando lo que necesitan ellos es simplemente aprender la literacidad del uso de la escritura. El problema está que la disciplina humanística y varias disciplinas académicas estamos encerrados dentro de nuestros cuatro dimensiones del aula, de nuestras 4 paredes del aula. Algunas veces en mi propia facultad he ido a escuchar las exposiciones de las investigaciones, ¿no? El enclítico en el español ayacuchano, qué sé yo, y qué interesante, me parece realmente muy interesante, pero la pregunta es, ¿y qué incidencia tiene esos saberes aprendidos y manejados muy rigurosamente en la ecología del saber, que es cómo redunda en beneficio de la sociedad? Claro, no hay que inventar nada, ya se han dado cosas. El problema está que exige pues un cambio.
Y finalmente, para completar el tema este de la lingüística, que me parece muy importante, escuché una intervención que me pareció muy interesante, tocó un término que es clave hoy en día. La disputa hoy día es por los patentes. No es que la ciencia esté orientada a un nivel práctico, la ciencia siempre es especulativa y siempre es evidentemente abstracta, no tiene ningún vínculo, llamémosle así, concreto con algo utilitario inmediatamente. La ecuación de Einstein no sirve para nada. De hecho, las descripciones de Saussure tampoco. Tienen que venir los que traducen eso en elementos operativos. El problema no es eso, el problema es que se confunde eso con hacer ciencia. Y la única manera de hacerlo es produciendo, trabajando desde la base, desde el colegio, la universidad, para que el espíritu de investigación, la actitud crítica, la curiosidad, vaya desarrollándose. Hoy día ya no es la misma ciencia del siglo pasado, ahora hablamos de macrociencia, tecnociencia, y los niveles más altos de financiamiento son corporaciones, grandes trusts financieros, que lo que hacen simplemente es incorporar un elemento, porque ellos tienen mecanismos para convertir eso en tecnología y patentes. No es tarea del investigador en cualquiera de esas ramas hacer patentes, su trabajo es pensar, reflexionar, etc. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Con una tradición pedagógica, educativa, con una cultura de hacer educación en la universidad, por ejemplo, centrada en el maestro, el profesor que lo sabe todo, lo explica todo, lo analiza todo, y los alumnos escuchan las sabias enseñanzas del profesor. Ese modelo educativo, donde se usa todavía la pizarra o el plumón, etc., no ha creado, no ha formado ciudadanos, estudiantes, profesionales, competentes para desarrollarse con éxito en este mundo de crisis. Tampoco ha tenido la capacidad de criticar este estatus establecido. Mucho menos ha formado ciudadanos que puedan ser contestatarios creativamente a los problemas cotidianos de la sociedad. Entonces, yo en su exposición percibo que sí usted defiende todavía este modelo educativo, ¿no? Y cuando pienso... Disculpa, pero eso yo no he dicho en ningún momento, he dicho exactamente lo contrario. He dicho que la manera como se está llevando a cabo la incorporación de las TICs es que tienes el mismo profesor repetitivo, solo que en lugar de decir la pizarra, usa sus diapositivas. Y estoy diciendo exactamente lo contrario, estoy diciendo, esa aparente modernidad es en realidad regresar al pasado de ese modelo. En la práctica, ¿no? Lo curioso es que jamás vas a encontrar a alguien que defiende ese modelo, pero lo vas a encontrar permanentemente aplicado. Sí, quería terminar diciendo de que a veces recusamos eso, pero nuestra práctica cotidiana dice eso exactamente, ¿no? Gracias. Bueno, mi práctica cotidiana es exactamente la inversa. Yo soy un profesor esquemático, antipático, cuestionador, y por eso me odian mis amigos estudiantes, porque no soy el profesor ese que dice yo lo sé todo, porque esta maquinita que está ahí sabe más que todos nosotros, y más aún en mi especialidad. Y tengo varios exalumnos que te pueden dar fe de lo que estoy diciendo. En una parte de tu exposición hablaste que las humanidades deben recuperar su dimensión ética, ¿no?
en este mundo donde la corrupción es uno de los graves problemas, sobre todo en el caso peruano, ¿qué plantearías para hacer ello? Hay una frase de un escritor famoso que dice: el humanismo es algo muy importante porque es la preocupación por el ser humano. Mi cachorro es humanista. Obviamente se preocupa porque si no, ¿de qué va a comer? El tema acá es bien simple. Yo no planteo en ningún momento que regresemos al pasado del humanismo renacentista. No se puede inventar las cosas hay que verlas en un sentido crítico y recuperar lo que fue el origen renacentista del término humanismo, que era una práctica de resistencia cultural frente al absolutismo de la Iglesia. Esa práctica supone una actitud ética frente al poder actual, porque la mayor muestra de que el problema de la educación en el Perú, en todos los niveles, es un fracaso, está, primero, no tienes que preguntarle ni escuchar a los estudiantes, escucha a los padres de familia. ¿Qué es lo que quieres, hijito? Tienes que hacer una carrera que te dé plata. Yo no te voy a mantener todo el tiempo, además tienes que retribuirme. ¿Qué vas a estudiar? Literatura. Oye, te vas a morir ya, hijito, esto es una cosa buena. Métete a ser abogado, mejor por lo menos. La segunda es bien simple. La segunda precisamente es lo que el colega aludía. Los primeros que se oponen a que cambie la educación son los propios docentes. No me muevas el piso, compadre. Estoy bien así nomás, pucha, ¿qué cosa va a venir, ah? Y la última, ¿no? Que es genial, de hecho, ¿no? Porque ¿qué ocurre con este asunto que estamos hablando, ¿no? Las personas, ¿no? Están muy interesadas en plantearse un problema, pero no quieren chocar con la gente, ¿no? No quieren perder ciertos elementos que reciben, mis horas en la pre, que me va a llevar a tal cosita. Yo digo lo siguiente, ¿no? O sea, supongamos que tú tienes un tipo en una sociedad que es un pedófilo y un tipo total. Tú no tienes que, por ética, distanciarte de él, ¿no? ¿Y qué pensarías tú de alguien que lo que hace es: hola hermanito, ¿cómo estás? Te invito a un trago, ¿no? ¿Qué creerías tú de eso? ¿No? La ética en el Perú aparece claramente como la deficiencia de la educación, porque ¿por qué ha crecido en estos años la corrupción, el autoritarismo? Porque no ha habido gente, ingenieros, médicos, abogados, cualquier profesión que frente a una situación, oye, vamos a hacer esto, y dice, ¿sabes? No. ¿Cómo? No. La valentía de decir no. Pero, oye, ¿por qué dices eso? ¿Y qué vas a vivir? Buscas otro trabajo, pues, hermano. La mediocridad de la educación ha hecho gente anuente y profesionales mudos. Es una intervención del profesor Alejandro Dávila. Buenas tardes. En primer lugar, felicitarlo, doctor Miguel Ángel Guamán, por la magnífica exposición que nos ha hecho esta tarde, con mucha precisión, mucha didáctica. En realidad usted ha tocado durante su exposición muchos temas que dan pie para el debate, pero me quedo con una frase que usted ha mencionado durante su exposición, que es más o menos la siguiente, sobre todo la que se está planteando, el problema de la ley universitaria y la acreditación. Usted dijo casi textualmente de
que hay una sobreproducción, una superproducción de títulos, pero no de profesionales, no de nombres. Y eso me trajo a colación y recuerdo la frase de José Carlos Mariátegui, que dijo: en el Perú el que no tiene un nombre tiene un título. Yo creo, doctor, que usted hoy día no solamente tiene un título, sino también un nombre. Gracias. Gracias. En realidad, simplemente quiero dejar esta idea que vino de mi padre, ¿no? Respecto a lo que estás diciendo. Mi padre, que estudió en la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, fue doctor en educación, en pedagogía. A veces yo lo veía conversar con todo el mundo, trataba a todo el mundo con el mismo respeto, pero él se molestaba mucho cuando algunos de sus alumnos, después de haber dejado de ser alumnos, se ponían su terno y empezaban a dictar sus horitas, y ya no lo podías llamar: oye Manuel, disculpa, doctor, y se tiraban una así en fuera. Entonces mi padre decía, y a veces cuando conversaba, ¿no?, sencillo, por cuestiones de funcionamiento, como funcionario, tenía que usar terno, me montaba tranquilo, y a veces lo invitaban a una conferencia, una charla, que él iba gustoso, iba con camisa, ¿no? Y a veces los que lo recibían pues eran pues funcionarios todos internados, y lo miraban pues al doctor, ¿no?, con casaca, ¿no? Y él decía: disculpen que haya venido sin terno, pero tengo una alergia. Cuando me pongo terno, me creo superior. Yo simplemente soy un profesor como cualquiera de ustedes, y todo lo he aprendido y lo seguiré aprendiendo, porque nunca me creo el cuento yo mismo, como sabe acá varios de los que han sido mis alumnos. Yo soy un crítico humorista que lo toman en serio, soy un humanista, bien. Yo me divierto haciendo esto. Pero como no tengo pelos en la lengua ni rabo de paja, vivo feliz como monta en los suburbios. Tenemos también una pregunta. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, doctor, por tan bellísima exposición. Quería felicitarlo nuevamente, porque hemos aprendido hoy no solamente acerca de la ética, sino más bien de la humildad, que bueno, desde su corazón nos llega a impartir. Hace mucho tiempo, bueno, hace unos días tuvimos con nuestros compañeros la oportunidad de aprender acerca de la unión civil, acerca de dos personas del mismo sexo. La pregunta es la siguiente: sabiendo de qué es el tema balance y perspectivas de las humanidades, ¿usted qué cree hacer? ¿Usted qué cree que si es bueno o malo la unión civil? Ahora. Alguien dijo, lo escuché conversando, estaba sentado acá, y dijo que en realidad el que es humanista no puede convertirse en un filántropo. No es lo mismo filántropo que humanista. Porque el que es humanista tiene que defender al ser humano en todo lo que es su diferencia libre e independiente. ¿No es cierto? Yo personalmente estoy totalmente de acuerdo con todas las leyes
de ese tipo. Particularmente, ¿no? Que le den los derechos a las diferencias a todos aquellos sectores que quieran, ¿no? Feliz. La tolerancia, el respeto a la diferencia es la democracia, ¿no es cierto? Con respecto al nivel personal, tengo excelentes amigos y amigas con esas opciones. Cada quien es libre de hacer con su grupo lo que le da la gana. Y en la relación amical que tengo con ellos nos llevamos perfectamente bien, porque como siempre les digo a ellos en tono de broma, esa es opción, mientras no sea obligatorio todo ahí. Así de simple. Gracias por todo. En realidad yo les voy a fastidiar, les voy a molestar, ¿no? Que soy un antipático. Si yo hubiera estado sentado ahí, me hubiera dado cole de ese gordito lentudo que viene a hablar de idioteces y me hubiera puesto a leer y estudiar. Yo no quiero aplausos, quiero orgullo, ganas de estar uno de ustedes acá callándome la boca. Gracias.